My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Hay momentos en la vida en los que el peso de las preocupaciones parece insoportable. Nos sentimos solos, abandonados, sin fuerzas para continuar. Tal vez estés enfrentando una situación difícil ahora mismo. Problemas familiares, desafíos financieros, una enfermedad inesperada o incluso una profunda sensación de vacío en el alma. Pero hoy quiero recordarte algo que cambiará tu perspectiva por completo. Dios nunca te dejará ni te abandonará. Esta no es solo una frase bonita. Es una promesa eterna del Creador del universo. Desde el principio de los tiempos, Dios ha asegurado a su pueblo que Él es fiel y siempre estará presente. Así lo dijo a Moisés, a Josué, a los profetas, a los reyes y, más importante aún, a cada uno de sus hijos que confían en Él. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, Dios dice: «Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará». ¿Puedes imaginar lo que esto significa? Dios mismo camina contigo en cada paso de tu vida. No importa cuán grande sea la tormenta, no importa cuánto sientas que no hay salida, Él está ahí, sosteniéndote, protegiéndote, guiándote. Hermanos y hermanas, por fin lancé la membresía del canal Fortalecidos en Cristo. Si quieres apoyar el canal y al mismo tiempo fortalecer tu vida espiritual, ahora puedes hacerte miembro y disfrutar de beneficios exclusivos que te ayudarán a crecer en la fe. Respuestas prioritarias a tus comentarios, tu nombre incluido en mis oraciones diarias y en las de otros miembros. Mi devocionario, 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Mi guía explorando las Escrituras para profundizar en la palabra. Vídeos exclusivos para líderes en Cristo. Libros transformadores. Y también podrás participar en el grupo de WhatsApp exclusivo para miembros del canal Fortalecidos en Cristo. Haz clic en Unirme ahora y forma parte de esta comunidad de fe. Jesús, en su último mensaje antes de ascender a los cielos, reafirmó esta promesa de manera aún más personal. En Mateo capítulo 28, versículo 20, nos dejó estas poderosas palabras: «He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Esto significa que no hay un solo instante en el que estés realmente solo, aun cuando no lo sientas, aun cuando las circunstancias parezcan decir lo contrario. Dios está obrando en tu vida. En este video, vamos a profundizar en esta promesa inquebrantable de Dios. Veremos cómo se ha cumplido a lo largo de la historia bíblica, cómo se manifiesta en nuestras vidas hoy y cómo podemos aprender a confiar plenamente en ella. Quédate hasta el final, porque Dios quiere hablar a tu corazón en este día. La promesa de Dios en el Antiguo Testamento. Desde el principio de la historia de la humanidad, Dios ha dejado claro que Él nunca abandona a aquellos que confían en su nombre. A lo largo del Antiguo Testamento, vemos cómo el Señor reafirma esta promesa a sus siervos.
asegurando que su presencia los acompañará en cada paso del camino. Esta promesa no fue dada solo a un grupo específico, sino que es una verdad eterna que se extiende a todos los que dependen de Él. Uno de los momentos más impactantes en los que Dios declara su fidelidad se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. En este pasaje, Moisés está preparando al pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida, y les da esta instrucción inspirada por Dios. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Estas palabras fueron dirigidas a una nación que enfrentaba desafíos gigantescos. Israel había vagado por el desierto durante 40 años, y ahora estaba a punto de enfrentarse a poderosos enemigos en una tierra desconocida. La incertidumbre y el temor eran reales, pero Dios les aseguró que no caminarían solos. Más adelante, en el mismo capítulo, Dios repite esta promesa de manera específica a Josué, el líder que tomaría el lugar de Moisés. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, se nos dice: «Y Jehová es el que va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides». Estas palabras no eran simples motivaciones humanas, sino declaraciones del propio Dios, garantizando que su presencia estaría con su pueblo en cada paso del camino. Josué debía confiar plenamente en esta promesa para poder cumplir la misión que Dios le había encomendado. Cuando llegamos al libro de Josué, encontramos un momento crucial en el que Dios vuelve a reafirmar su fidelidad. Después de la muerte de Moisés, Josué se siente abrumado por la enorme responsabilidad de liderar al pueblo hacia la conquista de la tierra prometida. Es en este contexto que Dios le dice en Josué, capítulo 1, versículo 5, «Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé». Dios no solo prometió estar con Josué, sino que también le garantizó la victoria sobre sus enemigos. Sin embargo, la clave para experimentar esta presencia divina radicaba en la obediencia y la confianza en su palabra. Por eso, en Josué capítulo 1, versículo 9, el Señor le da un mandato directo. «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Este patrón de promesas divinas se repite una y otra vez en la historia de Israel. Cuando David estaba huyendo de sus enemigos y se encontraba en situaciones de peligro extremo, confiaba en esta misma verdad. En el libro de Salmos capítulo 27 versículo 10, David escribió estas palabras llenas de esperanza. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Incluso en los momentos más oscuros,
David entendió que Dios jamás lo abandonaría. La fidelidad del Señor no dependía de las circunstancias externas, sino de su carácter inmutable. Más adelante, cuando el pueblo de Israel fue llevado al exilio debido a su desobediencia, Dios no los dejó sin esperanza. A través del profeta Isaías, Él reafirmó su compromiso con su pueblo en Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras fueron dirigidas a un pueblo que se sentía completamente perdido y derrotado. Habían sido llevados lejos de su tierra, sus ciudades habían sido destruidas y parecía que Dios los había abandonado. Pero incluso en medio del castigo por sus pecados, Dios les recordaba que su amor y fidelidad eran eternos. En otro pasaje lleno de consuelo, Isaías capítulo 49, versículo 15, nos muestra la profundidad del amor de Dios por su pueblo. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Aquí Dios usa una de las imágenes más poderosas para expresar su fidelidad, el amor de una madre por su hijo. Aun cuando el corazón humano pueda fallar, el amor de Dios nunca lo hará. El profeta Jeremías también recibió esta promesa en tiempos de dificultad. En Jeremías capítulo 1, versículo 8, Dios le dice: No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Jeremías enfrentó mucha oposición, persecución y rechazo por proclamar la verdad de Dios, pero nunca estuvo solo. El Señor le aseguró que su presencia estaría con él en todo momento. A través de todos estos relatos, podemos ver un mismo patrón. Dios es fiel y nunca abandona a aquellos que confían en Él. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, no importa cuán fuerte sea la tormenta, su presencia es una realidad inquebrantable. Lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento sigue siendo válido hoy. Su palabra no cambia y sus promesas son eternas. Él fue fiel con Moisés, con Josué, con David, con los profetas y con todo su pueblo. Esa misma fidelidad está disponible para cada persona que deposita su confianza en Él. Si hoy sientes temor, si las circunstancias parecen abrumadoras, recuerda lo que Dios ha dicho una y otra vez en su palabra. Él es tu refugio, tu fortaleza y tu guía. No te dejará ni te abandonará. Jesús, la manifestación de la fidelidad de Dios. Desde el Antiguo Testamento, Dios prometió estar con su pueblo y nunca abandonarlo. Sin embargo, esta promesa alcanzó su máxima expresión en la persona de Jesucristo. En Él, Dios mismo tomó forma humana para habitar entre nosotros y demostrar con hechos que su presencia es real y eterna. El apóstol Juan, en el inicio de su Evangelio, describe esta manifestación divina con palabras llenas de significado. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice: Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús no fue solo un maestro o un profeta más. Él fue, y es, Dios mismo en medio de la humanidad. A través de su vida, enseñanzas, milagros y sacrificio, Jesús reveló que la fidelidad del Padre no es solo una promesa escrita, sino una realidad tangible. Uno de los momentos más impactantes en los que Jesús reafirma la promesa de Dios de no abandonarnos se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 20, cuando dice: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta declaración es crucial. Jesús no dijo que estaría con nosotros solo en los buenos momentos, ni que su presencia dependería de nuestras emociones o circunstancias. Él prometió estar con nosotros todos los días, sin importar lo que enfrentemos. Durante su ministerio, Jesús constantemente demostró esta verdad.
cuando sus discípulos estaban en una tormenta y creían que iban a perecer, Él se levantó, calmó el viento y el mar, y les preguntó por qué habían dudado. Este evento, narrado en Marcos capítulo 4, versículo 39, nos muestra que aun cuando parece que las tormentas de la vida nos superan, Jesús sigue en control y nunca nos deja solos. Otro momento clave en el que Jesús mostró la fidelidad de Dios fue cuando resucitó a Lázaro. En Juan, capítulo 11, versículo 41, antes de realizar el milagro, Jesús levantó los ojos y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Jesús vivía en una comunión perfecta con el Padre, y esta relación nos da la seguridad de que Dios también nos escucha y permanece con nosotros en todo momento. Sin embargo, la máxima prueba de que Dios nunca nos abandona fue la cruz. Jesús tomó sobre sí nuestros pecados y sufrió la separación que nosotros merecíamos, para que jamás tengamos que estar lejos de Dios. En Mateo capítulo 27, versículo 46, en el momento de su agonía, Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta frase es impactante. Jesús, quien había estado en perfecta unidad con el Padre desde la eternidad, experimentó el abandono momentáneo para que nosotros nunca tengamos que experimentarlo. En la cruz, Él cargó con el castigo del pecado, y gracias a ese sacrificio, hoy podemos tener la certeza de que Dios nunca nos dejará. El apóstol Pablo, explicando la obra de Cristo, escribió en Romanos capítulo 8, versículo 38. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself, to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. Anyone can follow. It takes something special to be an original, which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. This episode is brought to you by Buick. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 select tires and get 1 for just $1 during the Buick Certified Service Fresh Start Tire Event. Visit Buick.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only, highest or equal value tire will be $1. Offer ends 5/31/2025. Not available with other offers. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Si has puesto tu fe en Cristo, esta promesa es para ti. No hay nada que pueda separarte del amor y la presencia de Dios. Ni las dificultades, ni las pruebas, ni el pecado, ni la muerte misma tienen poder para apartarte de Él. Jesús también aseguró a sus discípulos que después de su ascensión al cielo no los dejaría huérfanos. En Juan capítulo 14, versículo 16 dijo: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este Consolador es el Espíritu Santo, quien mora en cada creyente, y es la prueba de que Dios permanece con nosotros en todo momento. Su presencia en nuestras vidas es la confirmación de que la promesa de Jesús sigue vigente. En los momentos de dificultad, cuando sentimos que todo está perdido,
Cuando el miedo y la angustia intentan dominarnos, debemos recordar que Jesús nos prometió estar con nosotros todos los días. No hay situación que pueda cambiar esta verdad. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, se nos recuerda nuevamente la promesa de Dios, porque Él dijo, «No te desampararé ni te dejaré». Jesús vino a demostrar que esta promesa es real. Si alguna vez dudas de si Dios está contigo, mira la cruz. Mira su resurrección, mira su promesa de enviar al Espíritu Santo. Su amor y fidelidad son inquebrantables. Si hoy te sientes solo, si las pruebas parecen demasiado grandes, si las dificultades te han hecho cuestionar la presencia de Dios en tu vida, recuerda lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta es una certeza absoluta. Dios no es como los hombres, que prometen y luego fallan. Lo que Él dice, lo cumple, y en Cristo su fidelidad quedó demostrada de la manera más gloriosa posible. Dios está con nosotros en los momentos de prueba. Las pruebas forman parte inevitable de la vida. Todos, en algún momento, enfrentamos desafíos que nos hacen sentir débiles, solos o sin fuerzas para continuar. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que en medio de las dificultades, Él sigue estando presente. No hay prueba, por grande que sea, que pueda alejarnos de su amor y de su cuidado. Uno de los relatos más poderosos sobre la presencia de Dios en medio de la prueba se encuentra en la historia de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. En el libro de Daniel capítulo 3, se nos cuenta cómo estos hombres fueron amenazados con ser lanzados a un horno de fuego ardiente si no se inclinaban ante la estatua de oro del rey Nabucodonosor. A pesar de la presión y el peligro, su respuesta fue firme y llena de fe. En Daniel, capítulo 3, versículos 17 y 18, declararon, «He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Estos jóvenes sabían que Dios tenía el poder de rescatarlos, pero incluso si no lo hacía, seguirían confiando en Él. Su fe no dependía de las circunstancias, sino del carácter inmutable de Dios. El rey, enfurecido, ordenó que fueran echados en el horno, calentándolo 7 veces más de lo normal. Sin embargo, algo sorprendente sucedió. En Daniel capítulo 3, versículo 25, el mismo rey exclamó, «He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios». Dios no impidió que fueran arrojados al horno, pero sí estuvo con ellos en medio del fuego. Esto es una enseñanza profunda para nuestras vidas. Muchas veces, Dios no nos libra de la prueba de inmediato, pero nos acompaña en medio de ella. Otro caso donde Dios mostró su fidelidad en tiempos difíciles fue con Daniel en la cueva de los leones. En Daniel capítulo 6, el profeta fue lanzado a los leones por haber permanecido fiel en su oración a Dios. Sin embargo, el Señor envió su ángel para cerrar la boca de los leones, y Daniel salió ileso. En Daniel capítulo 6, versículo 22, él mismo testificó, «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño». Esto demuestra que Dios tiene control absoluto sobre toda situación. Cuando confiamos en Él, no importa cuán amenazadora sea la prueba, su poder sigue siendo mayor. Otro gran ejemplo de cómo Dios no nos abandona en las pruebas es la historia de Job. En el libro de Job, capítulo 1, se describe cómo este hombre justo y temeroso de Dios perdió todo lo que tenía en cuestión de un día, sus hijos, sus bienes y su salud. A pesar de la magnitud de su sufrimiento, Job mantuvo su fe. En Job capítulo 13, versículo 15, declaró con valentía, «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Dios nunca dejó a Job. Aunque permitió la prueba,
también tenía un propósito mayor detrás de ella. Al final Job fue restaurado y recibió bendiciones aún mayores que las que tenía antes. En el Nuevo Testamento encontramos otro ejemplo de la presencia de Dios en las pruebas en la vida del apóstol Pablo. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, Pablo relata cómo, a pesar de su debilidad y aflicciones, Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta declaración nos recuerda que, muchas veces, Dios no quita la prueba de inmediato, pero nos da la gracia y la fuerza para soportarla. En medio del sufrimiento, su poder se manifiesta aún más. Jesús mismo aseguró a sus discípulos que tendrían aflicciones en este mundo, pero que confiaran en su victoria. En Juan capítulo 16, versículo 33 dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esto significa que aunque las pruebas son inevitables, nunca estamos solos. Jesús ha vencido, y su victoria es nuestra seguridad. A lo largo de la historia bíblica, vemos que Dios nunca abandonó a sus siervos en los momentos de dificultad. Su fidelidad sigue siendo la misma hoy. Si estás enfrentando una prueba en este momento, recuerda que Dios está contigo. Puede que no veas la salida de inmediato, pero su presencia es real y poderosa. Las pruebas pueden parecer abrumadoras, pero si confiamos en Dios, encontraremos fuerzas donde antes no las teníamos. Smartwater Alkaline with antioxidant. 9.5 plus pH, now in cans. Refreshing. Made for every way you move. Should I run a marathon? Let's start with finishing that water. Smartwater Alkaline with antioxidant, now in a sleek can. For those with a taste for taste. Grab yours today. Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. Parents of twins, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner? You may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. Hattaday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Hattaday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Hattaday. Hattaday, bring it on. La clave es recordar lo que dice Isaías capítulo 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Si Dios prometió estar con nosotros en las aguas y en el fuego, significa que no hay circunstancia que pueda separarnos de su amor. Si confiamos en Él, podemos atravesar cualquier prueba con la seguridad de que su presencia nos sostendrá. Las pruebas pueden servir para fortalecer nuestra fe y enseñarnos a depender completamente de Dios. En Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3 se nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto significa que cada dificultad que enfrentamos puede ser una oportunidad para crecer en fe y confianza en Dios. Él nunca nos deja, y su propósito en cada prueba es para nuestro bien. Si hoy te encuentras en un momento difícil, no dudes del amor de Dios. Él no te ha abandonado, así como estuvo con los jóvenes en el horno, con Daniel en la cueva de los leones,
con Job en su sufrimiento y con Pablo en su debilidad, Él también está contigo en este momento. Busca su presencia, confía en su fidelidad y recuerda sus promesas. Él te sostiene con su mano poderosa y nunca te dejará. La presencia del Espíritu Santo como prueba del amor de Dios. Desde el principio, Dios ha prometido estar con su pueblo, guiándolo, protegiéndolo y fortaleciéndolo. Sin embargo, esta promesa alcanzó un nivel aún más profundo cuando Jesús aseguró que enviaría al Espíritu Santo para morar en los corazones de los creyentes. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la prueba más clara de que Dios nunca nos deja ni nos abandona. Jesús, antes de ser crucificado, habló extensamente sobre el Espíritu Santo con sus discípulos. En Juan capítulo 14, versículo 16, hizo una promesa que cambiaría la historia de la humanidad. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esta declaración es profunda. Jesús no solo prometió que Dios estaría con nosotros, sino que envió al Espíritu Santo para que habitara en nosotros. La presencia del Espíritu Santo no es temporal ni condicional, sino eterna. En el mismo capítulo, en Juan capítulo 14, versículo 17, Jesús explicó quién es el Espíritu Santo y cómo actúa en la vida del creyente. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto significa que aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, no solo tienen la seguridad de la presencia de Dios, sino que también cuentan con la guía del Espíritu Santo en su vida diaria. Cuando Jesús ascendió al cielo, los discípulos podían haber sentido que los estaba dejando solos, pero Él ya les había asegurado que no quedarían desamparados. En Juan capítulo 14, versículo 18, Jesús reafirma su promesa diciendo: «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». La llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, relatada en Hechos capítulo 2, fue la confirmación visible de esta promesa. En ese día, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, y desde entonces, cada persona que cree en Jesús recibe su presencia en su corazón. El apóstol Pablo enfatiza esta verdad en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, cuando dice: «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?» Esta afirmación es impactante. Antes, la presencia de Dios estaba en el tabernáculo y en el templo de Jerusalén, pero ahora, a través del Espíritu Santo, Dios habita en cada creyente. Esto significa que nunca estamos solos, porque su presencia está en nosotros en todo momento. El Espíritu Santo no solo nos acompaña, sino que también nos fortalece en los momentos de dificultad. En Romanos capítulo 8, versículo 26, Pablo escribe: «Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Esto nos muestra que cuando nos sentimos débiles, cuando no sabemos cómo orar o qué decir, el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre. Su presencia nos sostiene en nuestras luchas y nos ayuda a permanecer firmes en la fe. Además de ser nuestro consolador y nuestro intercesor, el Espíritu Santo también nos guía en el camino correcto. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 13: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir». Esto significa que no estamos caminando a ciegas en la vida cristiana. El Espíritu Santo nos dirige, nos da discernimiento y nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Pablo también menciona que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia eterna. En Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 dice:
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El hecho de que el Espíritu Santo more en nosotros es la prueba de que pertenecemos a Dios y de que nuestra salvación es segura en Él. No hay mayor seguridad que saber que Dios mismo ha puesto su sello sobre nuestras vidas. Cuando enfrentamos dificultades, cuando el miedo nos invade o cuando sentimos que no podemos seguir adelante, debemos recordar que no estamos solos. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es la garantía de que Dios sigue con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el poder que habita en cada creyente. Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esta promesa nos llena de esperanza. My favorite thing about Shipt since I signed up for Target Circle 360? No price markups when I order same-day delivery from tons of local stores. Only a handful of alcohol retailers and items don't count. I won't lie, I've had too much fun being like, markups on groceries? Not in my fridge. Markups on pet food? Not for my DOG. Markups on tools, electronics, home goods, meds? Not in my house. Anyway, it's awesome. Order now at shipt.com/360. Terms apply. Shopping is hard, right? But I found a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And he sends just for me pieces, plus outfit recommendations and styling tips. I keep what works and send back the rest. It's so easy. Make style easy. Get started today at stitchfix.com/Spotify. That's stitchfix.com/Spotify. Clorox Sentiva smells like lavender. Cleans like Clorox. And feels like... All right, that could go on for a while. Experience the long-lasting freshness of Clorox Sentiva. Available in Clorox Sentiva Lavender Scented Bleach. Use as directed. El Espíritu Santo no solo nos fortalece en esta vida, sino que también nos garantiza la vida eterna. Si hoy te sientes solo, recuerda que Dios ha puesto su Espíritu en ti. Si sientes que no tienes fuerzas para continuar, clama a Él, porque su Espíritu es tu consolador. Si tienes dudas, pídele dirección, porque Él es tu guía. Dios no ha dejado a sus hijos desamparados. Ha enviado al Espíritu Santo para estar con nosotros para siempre, y esa es la mayor prueba de su fidelidad. Cómo la falta de fe nos hace sentir abandonados. Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento, pero muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, nos sentimos solos y abandonados. Esto no significa que Dios realmente nos haya dejado, sino que nuestra fe se debilita y dejamos de percibir su presencia. En la Biblia hay numerosos ejemplos de personas que, a pesar de conocer a Dios, pasaron por momentos de duda y desesperación. Uno de los casos más impactantes es el del profeta Elías. En Primera de Reyes capítulo 19, después de haber demostrado el poder de Dios en el Monte Carmelo y haber vencido a los profetas de Baal, Elías cayó en una profunda crisis de miedo y desesperación. La reina Jezabel lo amenazó de muerte, y en lugar de confiar en la protección de Dios, huyó al desierto. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, se nos dice: Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías había visto el poder de Dios con sus propios ojos, pero en un momento de temor, su fe se debilitó y comenzó a creer que estaba solo. No podía ver que Dios seguía con él.
cuidándolo y fortaleciéndolo. Dios no reprendió a Elías por su debilidad, sino que le envió alimento y descanso. Luego lo llevó al monte Horeb y le habló de una manera inesperada. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12, se nos dice que Dios no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Este pasaje nos enseña que muchas veces, en medio de nuestras pruebas, buscamos señales grandiosas de Dios y no nos damos cuenta de que Él sigue hablándonos de manera suave y constante. Nuestra falta de fe nos ciega, pero Dios nunca nos abandona. Otro ejemplo claro de cómo la falta de fe nos hace sentir abandonados es la historia de los discípulos en la tormenta. En Marcos capítulo 4, Jesús estaba en una barca con sus discípulos cuando una gran tempestad se levantó. A pesar del peligro, Jesús dormía en la parte trasera del barco. Los discípulos, aterrados, lo despertaron y le dijeron en Marcos capítulo 4, versículo 38. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La respuesta de Jesús revela el problema real de la situación. En Marcos capítulo 4, versículo 40, Él les dice: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El problema no era la tormenta, sino la falta de confianza de los discípulos. Jesús estaba con ellos todo el tiempo, pero ellos dudaron de su presencia y poder. Esto es lo mismo que nos sucede cuando pasamos por pruebas y sentimos que Dios nos ha dejado. La realidad es que Él sigue con nosotros, pero nuestra falta de fe nos impide verlo. En otro momento crucial, Pedro experimentó algo similar cuando caminó sobre el agua hacia Jesús. En Mateo capítulo 14, Pedro comenzó a caminar sobre el mar cuando Jesús lo llamó, pero cuando vio el viento y las olas, sintió miedo y comenzó a hundirse. En Mateo capítulo 14, versículo 31, Jesús extendió su mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». La fe de Pedro era real, pero su miedo lo hizo dudar, y en ese momento dejó de confiar en la presencia de Jesús. Cuando nuestra fe flaquea, empezamos a hundirnos en nuestras propias preocupaciones y temores. Otro caso significativo es el del pueblo de Israel en el desierto. A pesar de haber sido testigos de grandes milagros, como la apertura del Mar Rojo y el maná del cielo, constantemente dudaban de la presencia de Dios. En Números capítulo 14, después de que los espías regresaron con un informe sobre la tierra prometida, el pueblo se llenó de temor y comenzó a murmurar contra Moisés y Aarón. En Números capítulo 14, versículo 2, dijeron: «Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Ojalá muriéramos en este desierto». A pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos, su falta de fe los hizo sentir abandonados. Se olvidaron de la fidelidad de Dios y dejaron que el miedo los dominara. El apóstol Pablo nos advierte sobre este peligro en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, donde dice: «Porque por fe andamos, no por vista». Muchas veces confiamos en Dios solo cuando podemos ver claramente su obra en nuestras vidas. Pero la verdadera fe no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Si dependemos de nuestros sentimientos o circunstancias para determinar si Dios está con nosotros, caeremos en el mismo error que cometieron Elías, los discípulos y el pueblo de Israel. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto significa que Dios quiere que confiemos en Él, incluso cuando no podemos verlo o sentirlo. Nuestra fe es la clave para experimentar su presencia en nuestras vidas. Si hoy te sientes solo o crees que Dios te ha abandonado, examina tu corazón. Pregunta si realmente estás confiando en su presencia o si has dejado que el miedo y la duda nublen tu visión. Dios no ha cambiado. Su promesa sigue siendo la misma. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Él nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando la fe se debilita, la clave es aferrarnos a la palabra de Dios, recordar sus promesas y orar con confianza, sabiendo que Él está con nosotros, aunque no lo sintamos. Si crees que estás solo en tu prueba, recuerda que Dios está más cerca de lo que imaginas. Pídele que fortalezca tu fe y abre tus ojos espirituales para ver su mano en tu vida. Él nunca te ha dejado ni lo hará. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Dios no nos deja en nuestras caídas. Dios ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará. Pero muchas veces, cuando caemos en pecado o cuando fallamos, sentimos que su presencia se ha apartado de nosotros. Es común que el sentimiento de culpa y vergüenza nos haga pensar que Dios nos ha rechazado. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios no nos abandona cuando caemos, sino que nos llama al arrepentimiento y nos restaura con su amor y misericordia. Uno de los ejemplos más impactantes en la Escritura es la historia del Hijo Pródigo. En Lucas, capítulo